Fabiola, ¿ya estás habilitada para compartir? Ya, licenciado, enseguida. ¿Ven todos? Sí, se puede ver, pueden empezar. Ya, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a poner artritis reumatoide del adulto con rehabilitación funcional, estrategias y readaptación. Los integrantes: María Concepción Campos Cala, Fabiola Simotema, Justiniano Ari. Bueno, les voy a hablar de la artritis reumatoide. Es más frecuente es más frecuente en los reumatismos inflamatorios crónicos. Se caracteriza por una inflamación de tejido conjuntivo que predomina a nivel de la membrana sinovial, la sinovitis reumatoide, que distingue las estructuras ligamentaria e invade progresiva. Así como vemos aquí, hay una articulación normal. Vemos en la flechita número 1, por ejemplo, está la epífisis ósea, como lo ven en todo su rango, bien sana. El segundo, aquí está el fondo del saco sin salida sinovial, como lo ven. En la tercera línea se ve el cartílago articular directo, y en la cuarta línea se ve la cápsula articular y el ligamento. Aquí tenemos una artritis reumatoides con hiperplasia de la membrana sinovial, que ya está casi prácticamente en la destrucción de las estructuras. Como ven en la número 5, ve el deslizamiento de la epifisiaria y hasta más abajo de lo normal. En la línea número 6, que se ve la erosión ósea, cómo se va comiendo todo eso. La número 7, la línea número 7, que está en medio de la sinovitis reumatoide, Parmanus sinovial. En la línea número 8, la destrucción del cartílago y la erosión ósea, como lo ven. Bueno, les voy a hablar también de los índices de Richter. Este índice consiste en provocar un dolor por presión pulpar del índice sobre la interlínea articular y atribuirle una nota de 0 a 3 según las relaciones de lo siguiente. El 0 es la ausencia de dolor, la 1 es el dolor expresado por el enfermo, el 2 está asociado con una mueca, por ejemplo, cuando hacemos caritas por el dolor. El 3 es la mueca acompañado con movimiento de huida, como cuando sacamos la mano cuando nos duele mucho, y se valora por separado. Se totalizan los resultados observados en el hombro, como ven ahí, el codo, la muñeca, los metacarpianos y la interfalángica proximales, también en la cadera, la rodilla, el tobillo y la subastragalina.
las mediotarsianas, las metatarsiofalángicas, el raquis cervical de los dos temporomandibulares, de las dos acromioclaviculares y de las dos esternoclaviculares que cuentan con una sola articulación en lo referente de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas. Y bueno, esta puntuación se identifica tanto y se señala que está asociada a una sola articulación dolorosa como varía. Bueno, en los exámenes que se evalúan esto, por ejemplo, el examen del dolor y la evolutividad. El examen del dolor y la evolutividad tenemos los signos e índices de evolutividad diré, que permiten apreciar al paciente que está en el periodo de la crisis inflamatoria o de remisión. Esto puede ser con evolución, evaluar eficacia en el tratamiento, ajustar estrategias terapéuticas. Después el dolor es en la fase de crisis aguda. El dolor tiene un ritmo inflamatorio, despierta al enfermo. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo o el enfermo está durmiendo tranquilo y el dolor hace esa reacción y lo despierta del sueño, enseguida o en la mitad de la noche se prolonga con la rigidez matinal dolorosa, como ellos se quieren levantar de la cama y no por los dolores, por ejemplo, lumbares o de las manos, de los pies que no pueden pisar para desplazarse progresivamente, más o menos o completamente a lo largo del día. En la fase de remisión, el dolor tiene un ritmo mecánico diurno relacionado con esfuerzo físico y de aparición de visperina con la fatiga. En la práctica, las características se diferencian entre dos tipos de dolor que no son tan nítidos y pueden alternarse. La intensidad de dolor puede ser evaluada sobre una escala visual por el número de despertares de la noche. Las veces que uno despierta en la noche, calcula el consumo de analgésicos. Hay que calcular el consumo de analgésicos durante la noche para que ellos puedan calmar el dolor. La duración de la rigidez matinal es un índice de evolución expresado en minutos de un buen reflejo del estado inflamatorio. Por eso como le vi en el índice de Ritchie, eso como le expliqué que es por la cual la aceleración de la velocidad de sedimentación y disminución de la hemoglobina son índices biológicos de la inflamación. En cambio, en el examen analítico del aparato locomotor, aquí como ven, ese examen es clínico, sistemático y de cada articulación. Busca la sinovitis caracterizada por el dolor de ritmos inflamatorios, derrames articulares, enrojecimiento, hipertermia cutánea, periarticular y un pansinovial palpable, al que la articulación, a las articulaciones superficiales. También hay una limitación de la movilidad articular activa y pasiva mediante los grados, precisando una causa de rigidez dolorosa y retracción de las partes blandas y anquiólisis ósea. Una laxitud articular, la deformidad articular y cuya reducción se apreciará mediante una tendinositis o una ruptura tendinosa.
También está la amiotrofía y una insuficiencia muscular o contractura. También viene con aplicación neurológica, compresión de la médula cervical por luxación o atloidoaxoidea o del mediano en el canal carpiano debido a una tendinositis de flexores o también multineurotis. El examen funcional. Este examen valora las capacidades a nivel de la independencia del enfermo durante las actividades de su vida, de la vida diaria que lleva a cabo mediante un cuestionario. Envíen mediante test realizado por el servicio, ergoterapia o ideal situándose en el entorno habitual del paciente, que se tiene en cuenta sistemáticamente todas las posibles actividades tal y como se efectúa el aseo, el vestirse, hacer sus necesidades biológicas, las tareas domésticas, la preparación y tomar, cómo toma las comidas, una taza de café, de té o de agua, las escrituras, el teléfono, cómo lo maneja, el paseo, subir y bajar las escaleras o conducir. La artritis del adulto de rehabilitación funcional y las estrategias de adaptación. Este índice, por ejemplo, que le voy a leer a continuación, son de 17 preguntas y una valoración numerada de la capacidad funcional. Bueno, el índice que se lee es de que si puede girar la cabeza de un lado hacia el otro, puede peinarse, la parte posterior de la cabeza, cerrar y abrir un cajón o la puerta, levantar una botella llena, levantar un vaso de agua o llevarla a la boca, girar una llave dentro de una cerradura, cortar carne con el cuchillo, untar el pan con mantequilla, dar cuenta del reloj, también si puede caminar solo, con ayuda, sin ayuda, con muletas o con bastón, subir y bajar escalera, bajar una escalera, mantenerse con las piernas estiradas, mantenerse puntitas y recoger un objeto del suelo. Estas cosas son el índice funcional de Siembrocher se llama, para rehabilitar las capacidades funcionales de un paciente enfermo, que no puede, por ejemplo, abandonar la cama, el sillón, o que requiere ayuda de una persona de la tercera edad. El test de Schollemann, su objetivo es medir los resultados de presión. Por ejemplo, aquí las presiones que les puse son, bueno, por ejemplo, del 1 al 2 es poner una llave en la cerradura y girar a 90 grados. El 2 es coger las monedas en la mesa o ponerlas en un monedero. El 3, abrir, cerrar la cremallera. 4, coger las monedas del monedero. El 5, coger los 2 cubos de la caja, de una caja. Coger la plancha, utilizar el destornillador, atornillar las tuercas o tornillos, desatornillar las 2 tapas, de desbrochar los 4 botones, por ejemplo, unos 4 botones, cortar plastilina o con un cuchillo tenedor,
enfundar un tubigrip en una otra mano, escribir también, doblar el papel colocado sobre él, poner un clip, descolgar el teléfono, llevárselo al oído, girar la muñeca 90 grados, vertir el agua, por ejemplo, un tetrabric, o verter el agua en una jarra, o vaciar el agua en una taza. Hay un rango aquí que se ha previsto de pruebas de lo que le he mencionado, si se puede utilizar, porque la mayoría de las personas mayores de la tercera edad ya no pueden hacer estas actividades debido a su inflamación de las articulaciones, de la falange, en realidad de todas las articulaciones del cuerpo. Las enfermedades contra la afección sistemática o un tratamiento integral. Previamente es necesario cualquier tratamiento eficaz de rehabilitación o readaptación funcional en el tratamiento médico de la artritis reumatoide, porque tiene el objetivo de disminuir el dolor articular utilizando antiinflamatorios, como nos dijo, por ejemplo, nuestra docente de farmacología, que podríamos utilizar AINES, dependiendo a las patologías que tengan nuestros pacientes. Analgésico y frenar, incluso reprimir la progresión del PAMU sinovial gracias a los tratamientos llamados de fondos. Tratamientos antiinflamatorios, no esteroides, como le estaba diciendo, como los AINES. Son numerosos productos que están actualmente disponibles cuyos efectos son muy parecidos. Todos actúan sobre la inflamación aguda, inhibiendo la acción de los mediadores químicos de la inflamación, y en particular los prostaglandinas también poseen una acción propia, analgésica y antipirética. Las eficiencias de los diferentes AINES varían según el paciente. Normalmente su efecto es rápido, manifestándose en algunas horas. Mayormente esto actúa de 20 a 1 hora, es su efecto de estos analgésicos, y su plena eficacia se puede ver y valorar tras 3 o 4 días de tratamiento, en el horario de que se debe tomar, y precisamente y ajustarle una función de vida sería el producto y el ritmo. Bueno, les haría acá de los dolores, por ejemplo, tomarlo por las noches permite luchar eficazmente y eficientemente contra el dolor nocturno. Reduce la rigidez matinal, ambos ligados a la inflamación de los efectos secundarios que pueden manifestarse en la entrada, de numerosos que limitan su utilización, frenando el eje. Como les decía, debe ser estos productos que no le provoquen efectos secundarios a nuestros pacientes. El tratamiento de fondos, su fin es frenar incluso para la progresión de la enfermedad y eficacia. Cada una de las terapias es empleada es lenta y solo se puede apreciar en varios meses de tratamiento. El riesgo es un efecto secundario que obliga a tener una vigilancia médica continua. Este es el tratamiento corticoterapia general. En la artritis reumatoide, ante una afección articular o difusa, el tratamiento diverso.
Bueno, pues constituye, por ejemplo, el tratamiento médico de la articulación, constituye un verdadero tratamiento local de la artritis reumatoide. La inyección intraarticular de un producto acústico o radiactivo va a permitir la desaparición más o menos completa del pagnum sinovial. Están indicadas ante toda la articulación que permanezca inflamada a pesar de la puesta de la marcha o un tratamiento general de la enfermedad antes de que ocurra la destrucción articular, como le mostré al principio. Las inyecciones se realizan en cordes a la asepsia rigurosa por vía intraarticular estricta después de una evaluación parcial del derrame, con el fin de limitar el riesgo del reflujo, el control del artrográfico bajo ampliado. El tratamiento de rehabilitación, de la rehabilitación articular de la cinesioterapia es uno de los tratamientos por los motivos que las técnicas de prevención que requieren la economía articular expuesta más adelante, el descanso articular y la kinesioterapia. Estas técnicas de rehabilitación articular, por ejemplo, que le estaba mencionando, es la prevención que requiere un enfermo durante su estancia en la cama. Debe evitarse que las articulaciones se coloquen en una posición de función que extiende el órtesis, que garantiza la inmovilización de las manos o de pies de rodilla en la corrección de la postura. En caso de deformaciones reducibles, se dispondrá la cama de forma de que permita las posiciones correctas de nuestro paciente, que se preverá en el miembro inferior de cualquier flemus de cadera o de rodilla, en la posición en gatillo o escopeta, que se desaconseja si es que el paciente duerme por precúbito. Los pies sobresalen de la cama, lo que evita la flexión de las rodillas. No se remeten las mantas con el fin de permitir la libertad de movimiento. Se neutralizará su peso para evitar el equino, la marcha equina. Ponemos un cojín o arco, tablita o tablilla en el extremo de la cama. Las movilizaciones en fase inflamatoria son pasivas, o las activas asistidas, en las que la etapa es muy difícil, por ejemplo, en el propio enfermo, que él las realice sola. Por eso mayormente le hacemos el movimiento activo con nuestra ayuda, ya que son muy dolorosas para ellos. En cualquier, por ejemplo, mecanoterapia quedará exclusivamente. Se trata de movilizaciones manuales, respetando la regla que es sin dolor, por ejemplo, que se realiza con
con prudencia y contacto según todos los ejes articulares bien orientadas. Hay que tener precaución en las articulaciones inflamadas en la sinovial o en las pequeñas articulaciones de la mano, de pie o las más susceptibles que es de movilizaciones que ellos tengan dolor. Imponer la prudencia más grande. Las sesiones tienen que ser breves, repetitivas, 2 o 3 veces al día. En fases de crisis de la enfermedad se enseñará la autopostura al paciente. Existen órtesis de función estática o dinámica que llevadas durante la actividad diurna, en particular a las manos o con el fin de mantener las articulaciones en posición correcta, estabilizarla y protegerla. Las técnicas, ganancia articular. Estas posiciones manuales de contraer y relajar son preferibles a los estiramientos breves, dolorosos y mal tolerados. A estas técnicas solamente pretenden recuperar recuperar las pérdidas de movilidad que recientemente han perdido o no consolidadas. Las posiciones instrumentales, como lo había mencionado, la tablilla de extensión, diré, progresiva, escallosa, sucesiva, de corrección y técnicas de ensayo. A veces se encuentran unas indicaciones o limitaciones articulares de difícil recuperación. Únicamente las técnicas manuales antes de plantear las indicaciones quirúrgicas. La rehabilitación muscular. Esta rehabilitación muscular es la difusión muscular de las consecuencias de varios factores intrincados a diversos niveles. Una atrofia de desuso o una afección neuromuscular inflamatoria y atrógena. El desequilibrio de la fuerza entre los músculos antagonistas y las retracciones o las rupturas tendinosas son determinantes en las deformidades osteoarticulares. Las pautas medio rehabilitatorias se encuentran diversificadas por este hecho. Las construcciones isométricas son las más adaptadas en el tratamiento y el fortalecimiento muscular. No se acompañan las movilizaciones articulares y se tolera bien. Se tolera bien si no son dolorosas. El uso será de proceso durante la crisis de la enfermedad y gradual en los pacientes a menudo asténicos. Esta opción está de contraindicaciones estáticas, solo se pueden ser manual. Hola. Puede ser manual. Que le permite una ondulación con precisión a la intensidad del trabajo de función de las reacciones y la recuperación muscular que se realiza en los sectores articulares y función utilizando cuando es posible cadenas globales de facilitación y privilegio por los grupos musculares que se prolongan a una deformación durante durante este trabajo. Hay que tener en cuenta la fatiga de ciertos tendones dañados por el proceso de reumatoide. Los ejercicios isométricos autorresistidos se enseñan al paciente que debe volverlos a hacer entre las sesiones de rehabilitación
cuando estén indicados los ejercicios, reprogramación y neuromuscular en los miembros inferiores en la carga deben efectuarse con precaución en el apoyo bipodal en el periodo de quiescencia y de la inflamación. Bueno, la electromioestimulación puede ser prescrita, por ejemplo, durante una inmovilización, como cuando mantiene, como mantenimiento, diré, de la troficidad muscular. Continuando con la explicación, los coadyuvantes fisioterapéuticos podemos encontrar a la termoterapia y la crioterapia. En la termoterapia antes, Sí. Fabi, ¿te has pasado las diapositivas? Sí, ¿Retroceder? estoy tratando de retrocederlas, pero no quiero retroceder. Chicas, tienen 7 minutos para terminar de exponer. Sí, esta es. Lice, ¿continúo? ¿Vas a poder terminar en ese tiempo? No, No se va a poder, licenciado, es extenso nuestro son tema. hartas hojas, Lice, lo que nos dio. Entonces nos desconectaremos y volvemos a conectarnos, chicos. Ya, licenciado.